Capítulo 7. La canción del despertar. La puerta abierta de la casa de los Kim era un abismo de posibilidades. No era una bienvenida, sino una rendición momentánea, un espacio vacío que invitaba a ser llenado con explicaciones que aún no tenía. El brazalete de Nini, ahora visible en su muñeca, parecía pesar más que el plomo. La señora Kim no nos siguió inmediatamente. Se quedó en el umbral, mirando la hierba del jardín, como si las respuestas estuvieran escritas en las briznas de rocío. Su mundo, construido sobre la certeza del control y la tradición, se había hecho añicos en cuestión de segundos. Dentro, la casa estaba en silencio. El señor Kim estaba en el salón, leyendo el periódico con una taza de té olvidada en la mesa. Al vernos entrar, a Nini con determinación y a mí con el arpa aún apretada contra el pecho, dejó el periódico a un lado. Su mirada fue de su hija al brazalete y luego a mí. No hubo sorpresa en sus ojos, solo una resignación profunda y cansada. ¿Ya está hecho, entonces?, preguntó su voz serena. Abeoji, comenzó Nini, su voz temblorosa pero firme. Tenemos que hablar. Jisoo y Rose se quedaron en la entrada, con Aisling observando desde el porche, permitiendo que este momento familiar, por extraño que fuera, se desarrollara. Parece que sí, respondió el señor Kim, frotándose los ojos. Luego miró el brazalete. Mi abuela tenía uno similar. Mi madre dijo que era una bobada, una antigüedad sin valor. Pero mi abuela... Ella decía que brillaba a veces, cuando había tormenta. Su mirada se encontró con la mía. ¿Eres tú la razón por la que brilla ahora? Soy una parte de esto, admití, eligiendo mis palabras con cuidado. Pero no la única. Nini también lo es. Su sangre lo es. La señora Kim entró finalmente, cerrando la puerta tras de sí. Se apoyó en ella, como si necesitara el apoyo físico. ¿Qué significa todo esto?, preguntó, y su voz era frágil, como el cristal a punto de romperse. Monstruos, luz, túmulos. ¿Qué le está pasando a mi familia? Fue Aisling quien respondió, avanzando hacia el centro de la habitación. Su presencia calmó la energía cargada de la sala. Su familia, señora Kim, ha sido durante generaciones un pilar de equilibrio, guardianes que eligieron el olvido para vivir en paz. Pero la oscuridad que una vez contuvieron ha despertado. Y su hija, su sangre, es uno de los faros que puede guiarnos hacia la seguridad. Lisa es la otra. Juntas son más fuertes. Separadas, serán presa fácil. ¿Contener?, preguntó el señor Kim, palideciendo. ¿Qué contuvieron? A los fomorianos, dijo Nini, antes de que Aisling pudiera responder. Criaturas de pesadilla, y quieren capturarme para debilitar a Lisa, para controlarla. La señora Kim se estremeció. ¿Capturarte? ¿Por qué? ¿Qué puedes tú? Tiene el potencial de su linaje, explicó Aisling, dormido pero presente. Un canal de poder que Valor, el rey fomoriano, anhela poseer o corromper. El rostro de la señora Kim se demudó. El peligro real, tangible, para su hija era un argumento que su mente pragmática podía procesar donde la mitología fallaba. ¿Y qué debemos hacer?, preguntó, y por primera vez, su pregunta no fue un desafío, sino una súplica genuina. Deben elegir, dijo Aisling suavemente. Volver a cerrar los ojos y huir, esperando que la oscuridad no los encuentre en Corea, o quedarse, aprender, ayudar a sus hijas a prepararse para la lucha que se avecina. La elección se colgó en el aire, pesada y crítica. El señor Kim miró a su esposa, una conversación silenciosa pasando entre ellos en segundos. Finalmente, él asintió lentamente. No huiremos, declaró con una firmeza que no esperaba. No again. Mi abuela huyó de Corea durante la guerra con solo la ropa que llevaba puesta y este bracelete escondido. Dijo que era lo único que importaba, que protegía. No lo entendí entonces. Ahora miró a Nini. No dejaré que mi hija huyera de su legado. Lo enfrentaremos, juntos. Fue el turno de la señora Kim de mirar a su esposo, choqueada por su vehemencia. Luego, su mirada cayó sobre el brazalete de Nini. Una lágrima cayó sobre su mejilla. Asintió, una vez, breve y dolorosamente. Juntos, susurró. Fue una victoria. Frágil, temblorosa, pero una victoria al fin.
Nini se lanzó hacia sus padres, abrazándolos a ambos. Yo me quedé atrás, sintiendo el peso del arpa en mis manos, un instrumento de un poder que apenas comenzaba a entender. Bien, dijo Aisling, una sonrisa satisfecha en sus labios. Entonces el verdadero trabajo puede comenzar. El verdadero trabajo resultó ser agotador. Los siguientes días fueron un maratón de entrenamiento físico, mental y musical. Aisling nos guió a todos, incluidos los ahora reluctantes, pero decididos padres Kim, a través de ejercicios de meditación para sentir el flujo del mundo, como ella lo llamaba. Rose descubrió que podía canalizar ese flujo en sus pinturas, creando símbolos que, cuando se completaban, emitían pulsos de energía calmante o protección. Jisoo, para su propio asombro, encontró que su naturaleza práctica y protectora se manifestaba en una habilidad para sentir las intenciones hostiles mucho antes de que se materializaran, como un radar humano. El señor Kim, con su mente de negocios, comenzó a investigar la historia de su familia, encontrando antiguos diarios y relatos que hablaban de guardianes y equilibrio. La señora Kim, aunque aún temerosa, encontró su papel en la logística, asegurarse de que tuviéramos provisiones, que las historias de extrañas luces en los acantilados se atribuyeran a gases pantanosos o fenómenos eléctricos, y en mantener una apariencia de normalidad hacia el exterior. Pero el foco principal era Nini y yo. Para Nini, el entrenamiento era sobre conexión. Aisling le enseñó a enfocarse en el brazalete, a sentir la historia que contenía, a visualizar un escudo de luz plateada a su alrededor. No era un poder ofensivo, sino defensivo, una fortaleza, y lentamente comenzó a funcionar. En una sesión, un vaso de agua que Rose lanzó jugando, bromeando que probaría su escudo, se estrelló contra una barrera invisible a centímetros de su brazo, el agua escurriendo por una superficie curvada y plateada que parpadeó brevemente antes de desaparecer. La sonrisa de asombro y orgullo en el rostro de Nini fue la cosa más hermosa que había visto en semanas. Para mí era sobre control y memoria. La Gae Asail había sido un arma de desesperación. El arpa, me dijo Aisling, era la clave para dominar mi poder sin quemarme. Luke no era solo un guerrero, explicó una tarde en el jardín trasero, mientras yo intentaba hacer sonar las cuerdas de luz del arpa. Era un artesano, un músico, un poeta. La creación y la destrucción son dos caras de la misma moneda. El arpa te enseñará la primera, para que puedas manejar la segunda. Al principio, mis dedos solo producían sonidos discordantes que hacían que los pájaros huyeran, pero luego me concentré no en tocar, sino en sentir, en recordar. Cerré los ojos y dejé que mis dedos se movieran solos, y entonces sucedió. Una melodía antigua y olvidada fluyó de las cuerdas. No era una canción de batalla, era una canción de siembra, de crecimiento, de amaneceres sobre colinas verdes. Era la canción que el Dagda había usado para hacer brotar la vida de la tierra estéril. A medida que tocaba, la luz no salió de mí en un estallido violento, sino que se arremolinó a mi alrededor, suave y controlada, haciendo que la hierba a mis pies creciera más verde y más alta, que las flores marchitas en el jardín de la señora Kim se irguieran y desplegaran sus pétalos con nuevos colores vibrantes. Abrió los ojos. Todos me miraban, boquiabiertos. Rose tenía lágrimas en los ojos. Es la cosa más hermosa que he escuchado, susurró. Nini me sonreía. Su orgullo por mí era tan palpable como la luz que me envolvía. Aisling asintió, satisfecha. Ahora, recuerda la lanza, pero no con rabia, con propósito, con la certeza del crecimiento que debe ser protegido. Bajé el arpa. La melodía se desvaneció, pero la luz permaneció, bajo mi control. Extendí la mano. Ya no fue un rayo cegador. Fue un fino y concentrado haz de energía solar, como un sable de luz que cortó el aire con un zumbido silencioso. Lo sostuve, lo moví, lo controlé. No me sangró la nariz. No me dejó exhausta. Sentí equilibrio. Lo tienes, dijo Aisling. Ahora estamos listas. Como si sus palabras hubieran sido una maldición, el aire se enfrió de repente. Pero esta vez no hubo niebla. No hubo monstruos grotescos emergiendo de las sombras. Esta vez fue un sonido. Un redoble de tambores distantes, profundo y ominoso, que parecía venir de debajo de la tierra misma. Retumbaba en los huesos,
en los dientes, y con él una voz que no era una voz, sino el crujido del hielo y la piedra, que llenó nuestras mentes. Lanfada, guardiana, jugar a ser dioses en un jardín. El rey está impaciente, ya viene, y trae la noche eterna. El mensaje era claro, era una advertencia y una declaración de guerra. Los padres Kim se agarraron el uno al otro, el terror regresando a sus ojos. Jisoo se puso en guardia, escaneando el jardín. Rose agarrotó su violín. Nini se acercó a mí, su brazalete emitiendo un suave resplandor plateado. Nuestras manos se encontraron, la paz se había acabado, la batalla por Hout, por Irlanda y por nuestro futuro estaba a punto de comenzar, y esta vez no estábamos huyendo.